Muy buenos días, mis amados, les bendigo en esta mañana. Le doy una cordial bienvenida a nuestro devocional Mañanas Proféticas. Verdad que son tiempos difíciles, pero también tiempos hermosos, porque nos permite Dios poder acercar nuestro corazón a Él, poder ir a Él, poder venir ante su presencia y reconocerlo a Él en nuestras vidas como nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo nuestro Dios. Quiero leer aquí en la palabra del Señor en el libro de los Jueces, capítulo 6, versículo 11, y dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de una encina, dice que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en un lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Bueno, mis amados, hermosa palabra. Dice la Biblia que el pueblo de Israel se encontraba en una situación fuerte. Dice que había un pueblo que se llamaba Madián, y este pueblo se había fortalecido, y dice que Dios lo usó para confrontar a Israel. Dice que Dios lo usó porque Israel había entrado en una apostasía muy fuerte. Israel había entrado en una situación de apostasía, de idolatría, de rechazo al Señor muy tremenda. Entonces Dios permitió que este pueblo se levantara y saqueara y asolara al pueblo de Dios, mis amados. Nosotros vemos aquí cómo el amor de Dios es grande, porque dice la palabra del Señor que cuando el pueblo se vio en una situación tan difícil, dice que Dios envió al ángel de Jehová. Nosotros sabemos que el ángel de Jehová es el mismo nuestro Señor Jesucristo. Y dice que Él va y ve a un hombre, dice que era Gedeón. Y Gedeón estaba sacudiendo el trigo, el poco trigo que tenía, porque este pueblo de Madián venía de tiempo en tiempo, hacía sus campamentos dentro del territorio de Israel y saqueaban a toda la nación. La saqueaban, les robaban sus cosechas. Tan pronto veían que ya iban a tener sus cosechas, ellos venían y los asolaban. Les quitaban su dinero, sus cosechas, sus animales, todos los asolaban. Dice que era tanta la situación tan fuerte que prácticamente ellos se escondían, tenían que esconderlo todo, se escondían en cuevas. Esto era una situación muy fuerte. Israel estaba económicamente asolado, estaba familiarmente, en todas sus áreas estaba totalmente asolado por este pueblo de Madián. Pero dice la palabra del Señor que un día Dios miró y Dios intervino y Dios escuchó, porque dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel se arrepentía, que cuando el pueblo de Israel veía toda esta situación que le venían, ellos clamaban a Dios, y Dios en su infinito amor y en su gran misericordia levantaba un hombre para que liberase a toda esta nación. Y dice la palabra del Señor que el Señor vino a un hombre que se llamaba Gedeón. Dice que Gedeón estaba sacudiendo el trigo, estaba sacudiéndolo porque necesitaba esconderlo, y en ese momento el ángel de Jehová se le apareció, y se le apareció con unas palabras muy tremendas, muy fuertes, y le dijo: Gedeón, le dijo, varón esforzado y valiente, le dijo el ángel de Jehová. Dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón le dice: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto?
Y dice, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Tremendo, mis amados. Gedeón era un hombre que estaba escondido. Gedeón se escondía como todo el pueblo de Israel. Todos se escondían de estos saqueadores, de estos violentadores, de todos estos pueblos que venían a saquearlos, a robarlos, a destruirlos. Pero el Señor no vio eso. El Señor no vio la condición en la que estaba Gedeón. El Señor vio lo que había en este hombre y lo que Él, Dios Todopoderoso, podía traer a través de él, a través de Gedeón. Por eso Gedeón le dice a Dios, le dice, su condición se la da a ver, se la manifiesta, se la da a conocer. Por eso dice la Biblia, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Tremendo, mis amados. A veces nosotros nos sentimos como Gedeón. Gedeón le dice, entonces, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Tremendo, mis amados. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. El Señor lo fortaleció. El Señor le dio las palabras. El Señor no le estaba diciendo algo que no fuera así. Realmente Gedeón era un hombre valiente. Realmente entre el corazón había un corazón valiente, un corazón esforzado. Por eso el Señor lo miró, por eso el Señor lo vio. Aunque Gedeón, su autoestima estaba por el piso, porque él dice, Señor, mi familia es pobre en Manasés y yo soy el menor de la casa de mi padre. Pero el Señor no lo miraba de esa manera, mis amados, porque Dios no nos mira de esa manera. El enemigo es el que te hace ver cosas, el que te dice cosas, da voces de ti, y nosotros muchas veces le creemos más a las voces del enemigo, creemos más lo que el enemigo nos hace ver, o no, las voces que vienen a nuestro oído son más fuertes que aún la voz de Dios. El enemigo se ensaña para decirte, tú no sirves para nada, tú no eres nadie, tú no has hecho nada, mira cómo está tu casa, mira cómo están tus hijos, mira que no tienes dinero, mira que no tienes un peso en el bolsillo. Todas estas cosas dice, ¿para qué le crees a Dios? ¿Para qué vas a esa iglesia? ¿Para qué haces esto? ¿Para qué lees la Biblia? ¿Para qué te arrodillas? Y el enemigo mueve tantas situaciones en la vida de aquellos que quieren acercar su corazón a Dios. Pero Dios es tan maravilloso, tan precioso. Dios no le dijo a Gedeón, Dios no lo vio como Gedeón se veía a sí mismo. No, Él le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Amados, y eso es lo que el Señor ha visto en ti. El Señor ve que tú eres un hombre, que tú eres una mujer, que eres esforzada, que eres valiente, es una mujer de batallas, eres un hombre de batallas. Por eso el Señor te dice en esta mañana, levántate, porque yo estoy contigo. El Señor le dijo a Gedeón, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Le dice el Señor, no te envío yo. En otras palabras, no te estoy dando yo mi respaldo, no te estoy dando yo mi cobertura. Yo te doy el poder, yo te doy el diseño, yo te muestro todas las cosas para que seas victorioso en esta batalla que yo te envío, porque el que va delante de ti soy yo. Mis amados, qué hermoso cuando nosotros podemos ver ese grande amor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros salgamos de la crisis, de las circunstancias en las que nos hemos visto envueltos. Dios, a través de las situaciones que vienen a nuestra vida, Él siempre está mirando y Él está interviniendo. Dice que el Señor lo miró, el Señor miró a Gedeón. Ciertamente le dijo el Señor, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Qué hermoso, mis amados, qué hermoso, porque nosotros podemos ver cómo ese amor de Dios es grande, cómo la intervención de Dios es fuerte, porque es Dios mismo quien le está diciendo a Gedeón, yo estoy contigo, ve, no te lo digo yo, ve con esta tu fuerza, porque derrotarás a los madianitas. Si nosotros vemos a David, dice la Biblia que cuando David
en una ocasión su padre le envió a llevarle, estaba muy muchachito, jovencito, dice que su padre le envió a donde estaba, había una guerra, estaban enfrentados los filisteos con el pueblo de Israel, y dice que el padre mandó a David para que le llevara alimento a sus hermanos y a aquel pueblo que estaba en guerra, y dice la Biblia que David se fue con el asno y llevaba allí aquel cargamento que su padre le había dado para llevarle alimento a sus hermanos en el lugar de la batalla. Pero estaban enfrentados aquellos dos ejércitos. Y dice la Biblia que en ese momento en que David llega, había un gigante, dice que era muy gigante, era muy enorme, dice la Biblia, y estaba vociferando y maldiciendo al pueblo de Dios. Mas sin embargo, David era un joven, un jovencito, y David no le causó como tanto cuidado lo que este hombre decía, porque David dijo: ¿y qué le van a dar a aquel hombre que lo derribe, aquel hombre que lo mate, aquel hombre que lo enfrente? Entonces los hombres dijeron: lo van a hacer yerno del rey, le van a quitar impuestos y le van a dar muchos dones. Pero dice la Biblia que cuando David llegó donde estaban sus hermanos lo menospreciaron. Dice la Biblia que sus hermanos lo menospreciaron y le dijeron estas palabras. Dice la palabra del Señor en Primera de Samuel 17. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Entonces vemos, amados, que cuando Dios tiene un propósito con alguien, cuando Dios ha establecido una asignación poderosa del cielo y de la eternidad con alguien, el enemigo siempre va a buscar la forma para impedir que esa persona vea que hay un propósito muy fuerte de parte de Dios para con su vida. Aquellos hermanos se levantaron contra David, aunque ellos sabían que David había sido ungido, que Dios lo había ungido, que Dios había enviado a aquel gran profeta Samuel a su casa y que había sido ungido. Mas sin embargo podemos ver que David era menospreciado, que David era rechazado aún por su misma familia. Aquí vemos el menosprecio de sus hermanos, porque sabían que David, aunque era un jovencito, pero era un joven valiente, era un joven esforzado, era un joven que no era muy obediente, que tenía muchas cualidades de las cuales sus hermanos lo envidiaban, lo señalaban, lo menospreciaban. Y aquí podemos ver que David le dice y le contesta a sus hermanos: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta. Entonces dice la Biblia que David fue llevado ante Saúl, pero la Biblia dice que Saúl era el hombre más alto y más grande de todo Israel, y Saúl estaba con todo su ejército de Israel, pero Saúl estaba atemorizado. Aquel gigante que salía, aquel paladín que salía y vociferaba y lanzaba maldiciones, tenía amedrantado a Saúl, que era el rey. ¿Y cómo estaba entonces su ejército? En la misma condición. Estaban en temor, estaban asustados, amedrantados, arrinconados, porque eso es lo que hace el enemigo. El enemigo siempre es hacer ver que es grande, que la situación es difícil, que la situación es imposible, que lo que te está rodeando es inalcanzable ver una respuesta. Pero David no tuvo cuidado de nada. Él no le puso cuidado absolutamente a toda aquella atmósfera que estaba operando a su alrededor. Él fue delante de Saúl y le dijo: permítame ir a mí y yo voy y te entrego la cabeza de ese gigante. Y Saúl dijo: pero ¿cómo lo vas a hacer si eres un muchacho? David dijo: solamente déjame ir, que yo iré y le quitaré la cabeza a este joven. Dios está buscando hombres y mujeres esforzados, hombres y mujeres que
se levanten en batalla, que puedan ver que hay una asignación poderosa de parte del cielo. Qué bueno cuando podemos entender la temporada que el Señor nos está trayendo. Dice la palabra del Señor que el ángel de Jehová, que es el mismo Señor Jesucristo, fortaleció a Gedeón con estas palabras, los levantó. Y dice la palabra del Señor aquí en el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 34, dice: entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él, y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Miren, mis amados, la palabra del Señor dice que no vamos nosotros con nuestra fuerza, es en el poder del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo está ahí, el Espíritu Santo estaba en medio de esta batalla. El Espíritu Santo, dice la Biblia, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Dios está contigo, el Espíritu de Dios está dentro de ti, y Él es el que te fortalece, y Él es el que levanta tu fuerza, y Él es el que te da el poder y la unción, porque es en su nombre, porque es en el nombre poderoso de Jesucristo en que tú vas a destruir a tus enemigos. Todos esos enemigos que se han levantado contra ti son los mismos enemigos de Dios. Por eso el mismo Señor se levanta. Por eso el ángel de Jehová vino y le dijo a Gedeón: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Dice la Biblia que los madianitas eran como langostas, era impresionante, eran innumerables, eran incontables, pero el Señor, usted ha escuchado la historia, el Señor solamente con 300 hombres le permite ir a Gedeón a encontrarlos, y sin armas, con unas antorchas y con un cuerno. Ese es nuestro Dios, amados hermanos. Dios es todopoderoso, porque la batalla no es en nuestra fuerza, la guerra no es en nuestro brazo, la guerra es en el poder del Dios todopoderoso, porque son los enemigos de Él, todos aquellos que están enfrentando tu vida, todos aquellos que están haciendo tu vida a cuadritos, todos aquellos que se han levantado para tomar, para adentrarse en tu territorio, son aquellos enemigos, los enemigos del Señor. Por eso David también, dice la Biblia, que David dice que él se fue y Saúl al fin lo dejó ir, y dice la Biblia que David fue y tomó unas piedras del río, tomó unas piedritas del río y tomó su honda y se fue hacia el gigante. Aquel gigante, cuando vio a aquel pequeño, rubio y hermoso, dice la Biblia que lo menospreció y lo maldijo. Tremendo, mis amados, pero David sabía quién estaba con él. Dice que tomó aquella honda y tomó aquella piedra y la lanzó con toda su fuerza, y dice que fue clavada en medio de las dos cejas de la cabeza de aquel gigante Goliat. Oh Dios todopoderoso, esa roca con la que David golpeó a aquel gigante, esa roca es Jesucristo, porque su palabra dice que Él es la roca viva, la piedra viva. Él es la roca, Él es el cimiento en donde nosotros estamos fortalecidos y parados. Es Jesucristo nuestro Dios. Por eso yo te animo para que tú te levantes, para que tú puedas ver que en esta temporada Dios ha permitido muchas situaciones en tu vida. De pronto has vivido menosprecio, de pronto el proceso ha sido fuerte, de pronto la situación ha sido fuerte en ti, pero es porque el Señor te está preparando, porque el Señor ha permitido todo esto para que tu fe no te falte, para que cuando enfrentes a aquel Goliat, tú puedas tomar aquella piedra, tú puedas tomar aquella roca y puedas lanzarla y clavarla en toda la frente, y que tu enemigo caiga delante de tus pies. Dice que Goliat cayó a los pies de David, y con la misma lanza de Goliat David le cortó la cabeza. Luego tomó la cabeza en señal de victoria sobre sus enemigos. Mis amados, Dios es poderoso, Dios es maravilloso. Cuando nosotros vemos que las circunstancias son más fuertes, es cuando Dios más desea que nosotros podamos levantarnos y podamos ver que ese Dios todopoderoso solamente está esperando que tú te actives, que tú te levantes, que tú puedas mirar hacia el cielo y ver
que más grande es el que está en ti que el que está en el mundo. Aquel que vocifera, aquel que te maldice, aquel que a través de los brujos, de los hechiceros, aquel que de una u otra manera se ha ensañado contigo, con tu casa, con tus hijos, en tu territorio, ese es tu enemigo y es el que el Señor va a colocarlo bajo tus pies, como lo hizo con Goliat cuando cayó a los pies de David. Tremendo, mis amados. Oh, qué tiempo tan maravilloso que el Señor nos está dando. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 23. Dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Mis amados, qué hermoso es. El Señor dice: cualquier monte, ese monte es la situación que está viviendo. Ese monte son tus enemigos. Ese monte puede ser la situación económica. Ese monte puede ser una situación de enfermedad en tu cuerpo. Pero el Señor dice: de cierto os digo, cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. David no lo pensó dos veces. Él se fue hacia el gigante y tomó su honda y tomó su piedra. Qué hermoso, mis amados. Gedeón, luego que el ángel de Jehová lo fortaleció, luego que el ángel de Jehová lo empoderó, el Espíritu de Dios vino sobre él y fue fortalecido y pudo convocar aquel ejército y pudo seleccionar a través del Espíritu Santo y enfrentar a un pueblo que era imposible de vencer. Pero Dios estaba con él, y Dios está contigo, y Dios está con nosotros, y Dios nos dará victoria sobre nuestra nación. Dios nos dará victoria sobre tu territorio. Dios te da victoria sobre tu vida, sobre tus enemigos, sobre aquellos gigantes que se han levantado contra ti, porque siempre el enemigo va a colocar gigantes para que te hagan la vida a cuadritos, para que creas que es más grande el problema. Saúl veía aquel gigante imposible de derrotar. Todo el ejército de Saúl, aquellos valientes, estaban todos amedrentados, pero necesitaba Dios un hombre, necesitaba Dios alguien que tuviese un corazón diferente, un corazón valiente, un corazón de fe, un corazón que pudiera decirle a aquel monte: quítate y échate en el mar. Y lo que dice y lo que diga, le fue hecho y le será hecho, porque David dijo estas palabras. Dice la palabra del Señor: entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Mis amados, levántate. La batalla no es tuya, la batalla es del Señor, y el Señor te ha entregado a un enemigo derrotado. Levántate y mira, toma la piedra, toma la honda y lánzala sobre la cabeza de ese gigante, porque el Señor hoy te dice: hoy el Señor lo coloca bajo tus pies. Hoy el Señor lo coloca bajo tus pies, y tú tomas la lanza, que es la espada del Espíritu, y le cortas la cabeza. Oh, en el nombre poderoso de Jesucristo, porque ese es nuestro Dios. Él solamente está esperando que tú te levantes. Él miró a Gedeón, dice que el Señor lo miró y le dijo: yo estoy contigo, y tú derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás
librarás a Israel de manos de los madianitas, amados. Llega el momento en que ya nosotros no podemos aceptar más esa situación. Llega el momento en que ya no podemos más concebir más esta circunstancia, y eso le sucedió al pueblo de Israel. Por eso Dios envió a Gedeón. Gedeón dijo: está bien, yo voy no en mi fuerza, voy en la tuya, Señor. Eso dijo David. David vio la situación, la atmósfera que estaba operando, y David dijo: si el Señor me ha librado del oso y del león, ¿cómo no me va a librar de este gigante? Él lo entregará en mis manos. Y yo le dijo al gigante: y yo entregaré tu cuerpo y el de todos los tuyos, los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Tremendo, mis amados. Ese es nuestro Dios. Dios necesita hombres y mujeres que le crean, hombres y mujeres valientes, hombres y mujeres que se esfuercen, hombres y mujeres que se levanten en la madrugada, en la noche, que se levanten al mediodía, en la tarde, y que puedan levantar sus manos y que puedan levantar esa roca, esa piedra que es Cristo, porque la Biblia dice: puesto los ojos en Cristo Jesús, autor y consumador de toda fe. Por eso Dios le dio la victoria a David. David tomó proféticamente aquella piedra simbolizaba a Cristo mismo, porque el que lo golpeó al gigante fue Jesucristo, el que le quitó la cabeza fue Jesucristo nuestro Dios. Qué hermoso, mis amados, cuando nosotros podemos creer y ver que por encima de las circunstancias, que por encima de las atmósferas que estén operando, hay un Dios grande, hay un Dios todopoderoso, que Él está mirando la tierra y que Él está mirando tu corazón. Él miró el corazón de Gedeón y le dijo: varón esforzado y valiente, levántate, esfuérzate, Jehová está contigo, Jehová está contigo. Mis amados, qué alegría poder ver como un hombre entendido como Gedeón se levantó y dijo: Señor, yo voy. Y la Biblia dice que derrotó a los madianitas, y algo que Dios vio en Gedeón era que Gedeón iba a quitarle la cabeza a aquellos reyes y a aquellos príncipes de Madián, porque dice la Biblia que Gedeón persiguió a Oreb y a Seb y a Seba y a Salmuna, que eran los príncipes de Madián, los reyes y los príncipes, y les quitó la cabeza, no los dejó vivos. ¿Por qué? Porque hay principados que están operando. Esos principados, esos eran los principados que tenían desolada toda la tierra, y Gedeón fue entendido y dice que él los persiguió y los persiguió y los persiguió hasta alcanzarlos y les quitó su cabeza. Amados, tenemos que ser perseverantes en la guerra, porque la victoria está en tus manos. Dios nos ha entregado la victoria. Por eso lo único que nosotros tenemos que hacer es perseverar y creer, amados hermanos, porque cuando tú tienes la victoria en tus manos, el nombre de nuestro Señor Jesucristo es glorificado, el nombre de Jesucristo nuestro Señor es exaltado. Por eso la gente va a decir: oh, mira lo que sucedió en aquella casa, lo que sucedió con este hijo, lo que sucedió con aquella familia. ¿Por qué? Porque ellos van a ver y van a glorificar el nombre de Jesucristo, porque ellos van a saber y conocerán que el que está en ti es Jesucristo. Por eso Gedeón persiguió a los príncipes, a los principados, a los principales demonios, y les quitó la cabeza. David se enfrentó a aquel principado, a aquel gigante que tenía asolado a todo Israel, a todos los valientes, los tenía atemorizados, amedrentados, y David le quitó la cabeza. Dios está buscando esa clase de hombres y de mujeres que le quiten la cabeza a aquellos gigantes, que le puedan creer al Señor y que se puedan parar en la brecha y decir: Señor, yo voy, heme aquí, yo estoy aquí. Oh Señor, gracias te doy, Señor, por esta mañana preciosa. Gracias, Dios, porque tú eres bueno. Gracias por este tiempo glorioso, el cual tú nos permites estar delante de ti, Señor. Yo bendigo, Dios, a cada vida que se conecta, Padre, cada vida que recibe, Señor, esta palabra, Señor, y declaro que tú lo levantas, Dios, que todo menosprecio, que todo señalamiento y acusación
hoy es quitado, que ese gigante que ha venido a vociferar, que ese gigante que ha venido a amedrentar, que ese gigante que ha venido a señalar, hoy, Señor amado, es derribado por el nombre de Jesucristo. Declaro el poder del nombre de Jesucristo, los coloco bajo esta palabra y declaro que tu sangre preciosa, Señor, les libera, les limpia, Señor amado, y nos protege de todo lo que el enemigo quiera mover y traer sobre cada vida. Señor, declaro cielos abiertos sobre cada una de sus vidas, sobre sus territorios. Declaro, Señor, que el cielo se abre, Señor amado, y que tú derramas bendiciones sobre y abundantes, Señor, sobre cada vida, sobre cada familia, sobre cada hogar, sobre cada territorio en donde se encuentran cada uno de los que reciben esta palabra, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, qué alegría poder estar en este tiempo compartiendo esta palabra. Les bendigo y nos vemos mañana en nuestro próximo devocional. Un abrazo y bendiciones a todos.